Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciarles la presencia en nuestro programa de don José Luis Montesinos. Buenos días, don José Luis. Buenos días, ¿qué tal? Hola a ¿Qué, todos. qué tal por ahí, por Valencia y las consecuencias de la Dana? Pues aquí lloviendo, o Brevemente, sea que la gente debe de estar un poquito acongojada. a co- No, por bien, decirlo, lloviendo. por Aquí una- se sigue trabajando, se sigue trabajando. Como se pueden imaginar, aún queda muchísima infraestructura. Pues mira, el otro día estaban limpiando el colector oeste, que es el alcantarillado general de toda la zona, lo estaban limpiando sí, estos días, por ejemplo. O bueno, sea que bueno, ahí andamos. ahí andamos. Buenos días, don Higinio Mora. Hola, buenos días a todos. Buenos Gracias, días Ricardo. y bienvenido. Y muy buenos días a don Guillermo Dupuy, nuestro editorialista de Libertad Digital. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, hechas las presentaciones, iniciamos el programa de hoy a ver, ¿qué significa la palabra condonación? Porque es que yo creo que eso, o eso es, vamos, yo me hago ya, no sé, la etimología de las palabras en el castellano ya no la entiendo. A ver, y lo digo por lo que ha ocurrido esta semana. Según parece, la deuda desaparecen cuando se condonan. Vamos a ver, ¿en qué consiste todo esto? Vamos a arrojar luz sobre las tinieblas. A ver, don Guillermo, condonación de la deuda. ¿Y eso de qué va? Bueno, vamos a ver, es la condonación de la deuda de la administración, de las administraciones autonómicas. Es decir, no hay una condonación propiamente dicha. Lo que hay es una imputación, como considero, un traslado contable de deuda. En lugar de soportarla la administración autonómica, la endosan a la administración central. Simplemente para satisfacer las exigencias de las formaciones separatistas que soportan al gobierno. Y entonces, como le pedían una cantidad bastante importante de la deuda de la administración catalana, que es la administración autonómica que más impuestos cobra y más endeudada está, pero claro, está embarcada en construcciones nacionales y en procesos secesionistas que, independientemente de su ilegalidad, son muy costosos. Pues claro, está muy, muy endeudada. Entonces, ese endeudamiento a la que ha llevado a la administración catalana, las distintas administraciones nacionalistas, quieren endosársela al Reino de España, ¿no? Entonces, para disimular ese privilegio, lo que ha hecho el gobierno del PSOE es ofrecer al resto de las autonomías también quitarles parte de la deuda y endosársela para que pase más diluida, más diseminada, más maquillada el trato de favor a la administración catalana, ¿no? Y entonces, claro, eh, eso es que no es no es la misma cantidad en todas las administraciones. Hay, por ejemplo, administraciones como la madrileña que no tiene un solo euro de deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica. Madrid tiene deuda, pero con entidades privadas. Entonces, claro, y muchas otras administraciones del PP que también pueden tener deuda, pero claro, que te alivien al contribuyente, que le alivien como contribuyente regional a costa de aumentarle la deuda que tiene como ciudadano nacional, pues es una tomadura de pelo, porque estamos hablando de los mismos contribuyentes, ¿no? Con el nuevo reparto ya se ha hecho un cálculo, los, los madrileños, por ejemplo, pasarían a pagar 300 euros más por ciudadano, mientras que los catalanes empezarán a pagar 400 o 450, no les doy el dato exacto, pues no lo tengo en la cabeza, de deuda menos, ¿no? Entonces, claro, este tema de mutualizar la deuda, además de que, fíjate qué paradoja, ¿no? Que esta gente que juega al autogobierno y a las autonomías, luego quieran centralizar la deuda, ¿no? Muy autonomistas para gastar, pero muy centralistas para afrontar la deuda, ¿no? Entonces, claro, afortunadamente, todas las autonomías gobernadas por el PP, que son la mayoría, en el pasado Consejo de Política Fiscal
y financiera, pues actuaron como un solo hombre, liderados por la Comunidad de Madrid, y abandonaron la reunión y no aceptan el tema. Ahora es una tentación, como administrador autonómico, es una tentación muy grande y yo no pondría la mano, quiero pensar que vayan a seguir así, actuando como un solo hombre, pero yo no pongo la mano en el fuego por todos los gobernantes regionales del PP, porque la tentación es muy grande. La tentación que les está ofreciendo el PSOE es muy grande. La tentación de maquillar al separatismo a través de reducirles el endeudamiento público es una tentación muy, muy, muy clara. ¿Eh? Y digo, no me extrañaría nada que esa unidad que ahora se ha visualizado en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, más adelante se rompa. Ojalá que no sea así, ojalá que el PP permanezca en esa unidad, pero es difícil porque, claro, como gobernante los políticos son políticos, entonces, claro, de tener que asumir una serie de deuda que de pronto se la habían reducida, aunque sea para reducirla a la administración catalana, pues la tentación sigue ahí, pero claro, es un acto de irresponsabilidad absoluta, absoluta, porque si ya tenemos un problema con las autonomías, que son máquinas absolutamente de gastar. Aquí hay una política muy, muy dominante de la infrafinanciación de las comunidades autónomas. Es mentira, no existe en Europa, a pesar de ser supuestamente España no ser un país federal, no existe en Europa un país en el que las administraciones autonómicas estén más financiadas que las españolas. Más que los landes alemanes, más que los estados federados de los Estados Unidos, las administraciones autonómicas, que además en los estudios no sabían cómo situarlo, porque teóricamente, objetivamente, España no es un régimen federal. Pero claro, en los estudios de la OCDE le rompían los esquemas como un país que no tiene una estructura federal, las administraciones regionales podían manejar tanta proporción de los impuestos que pagan los españoles como en España, ¿no? Entonces, si encima ese problema de endeudamiento se lo perdonas, claro, el problema de riesgo moral de que las autonomías sigan gastando más, claro, esto es un premio para las administraciones que no han ajustado sus gastos a sus ingresos, ¿no? Está llamada al perdón a costa de la administración central. O sea, los ciudadanos van a seguir con las mismas y con el efecto perverso de eso, de que las administraciones autonómicas no van a meterse, no se van a apretar el cinturón. O sea que es una medida muy, muy, muy devastadora, muy devastadora. Esperemos que el Partido Popular siga así y que esto no prospere luego. Luego es verdad que hasta esto no se aprueba hasta que pase por el Congreso. Pero claro, no será la primera vez, aunque el PSOE está Sí, siempre en minoría. perdone que le interrumpa. Según la ley o lo que sea, solo necesita que una de las autonomías del sí, en este caso Cataluña, que es la beneficiada, diga sí y el Congreso lo apruebe, ¿no? Parece ser, No, ¿no? O el no, Consejo no. este. No, el Consejo de Política Fiscal y Financiera sí que es verdad que para aprobarlo, aunque se haya abandonado toda la mayoría de las, pueden sacarlo en minoría, es decir, como usted bien ha dicho, bastaría que una sola comunidad lo dijera para que el Consejo de Política Fiscal lo pudiera apoyar. Ahora, eso es una primera etapa del proyecto, del proceso de aprobación. Luego eso tiene que estar refrendado en el Congreso. Sí. Y en el Congreso el Partido Socialista no tiene la mayoría todavía articulada. Hombre, es de esperar que la consiga articular. ¿Eh? Si bien a día de hoy no lo tiene. Tengan en cuenta que van a necesitar el voto de Puigdemont. Y para Puigdemont esto de café para todos no le parece bien. Y tampoco le parece bien, por muy astronómica que sea la cantidad de deuda que se le ha perdonado a la administración catalana, Puigdemont querría todavía más. Es Sí. decir, nuevamente nos entramos con otra paradoja. Es decir, sería paradójico que gracias a la insaciabilidad de Puigdemont, que este trato de favor aún le pueda parecer poco, no saliera adelante al sumar su voto negativo al voto negativo del Partido Popular y de Vox. Pero eso está por ver, esto está por ver. eh, Lo grave es que esa primera etapa ya ha salido adelante sin la aquiescencia de la mayoría de las administraciones autonómicas, lo cual es vergonzoso.
pero aún así tiene que pasar el segundo filtro, que es el Parlamento, ¿no? El Congreso. Ya veremos lo que sucede y luego, insisto, ya veremos qué ocurre con las administraciones autonómicas, porque ahora, al final incluso puedes decir, bueno, vamos a ver, pues mira, ya que se lleva Es que, claro, se les está pidiendo algo que es eh, contrario a sus propios intereses. Es decir, los políticos son políticos. Entonces, ahora, como político autonómico, si tú vas a tu puta bola, joder, pues yo también me apunto. Si a la Cataluña le perdonan no sé cuántos millones, por a mí los que me perdonen, bienvenidos sean. Es decir, es una tentación muy potente, muy potente. Eh, Insisto, a día de hoy parece que no. A día de hoy todos los varones regionales, como un solo hombre, han defendido, han hecho pie con pared y han dicho que no. Pero ojalá ese no, sin una sola fisura, se mantenga a lo largo del tiempo, porque la tentación es evidente, ¿eh? Porque no dejan de ser políticos. don Higinio, usted no es político, adelante, puede opinar sobre este tema. Sí, gracias, Ricardo. Bueno, preguntabas al principio qué es eso de la condonación. Bueno, hay que aclarar que condonar solamente puede hacerlo el acreedor último, me refiero. Es decir, en este caso serían los tenedores de bonos del Tesoro o tenedores de bonos de deuda pública autonómica. No es el caso. Como ha dicho don Guillermo, la propuesta del gobierno se trata de traspasar una deuda autonómica a pasarla a deuda del Estado. Con lo cual, con ese traspaso, la deuda no desaparece. La deuda sigue existiendo, es decir, hay que seguir pagándola. Lo que pasa es que el coste adicional que cada ciudadano español debe asumir por ese traspaso de deuda autonómica se incrementa y se incrementa sustancialmente. Esos más de 80.000 millones de deuda que se propone condonar, entre comillas, traspasar a propiedad del Estado, supone que cada ciudadano español pasaremos a deber alrededor de 1.700 euros más por habitante. Claro, dónde está el secreto o dónde está el misterio? Como ha dicho antes don Guillermo, pues esto lo utiliza el gobierno como un peaje más a los nacionalistas, pues para seguir manteniéndose en el poder a costa de lo que sea, ¿no? Una vez hemos pasado por los indultos, por la amnistía, pues ahora toca la condonación de deuda. Eh, sí que es cierto que la propuesta de condonación se ha extendido a todas las autonomías, prácticamente a todas las autonomías, pero no con un criterio lineal, sino que se han utilizado criterios políticos para llevar a cabo esta condonación, estos porcentajes de condonación. Y así, mientras que hay comunidades autónomas donde este porcentaje de condonaciones es muy alto, mayor a esos 1.700 euros por habitante, como por ejemplo la propia Cataluña, pero también la Comunidad Valenciana y también Andalucía, por ejemplo, donde la condonación por habitante llega a superar los 2.200 euros por habitante. Hay otras comunidades autónomas donde no ocurre lo mismo y resultan en una posición peor, como por ejemplo la propia comunidad Extremadura, la más pobre de España, con un 40% menos de renta per cápita que Cataluña, resulta que le van a condonar bastante menos dinero, en torno a 1.500 euros por habitante. Y la que peor parada sale es Madrid, a quien le condonan cerca de 1.200 euros por habitante. Por tanto, la situación de estos ciudadanos, de los extremeños, de los madrileños, pero también de los asturianos, de los canarios y de muchas otras autonomías, es que la situación la situación de deuda después de este proceso de condonación es peor. Pasan a deber más dinero por habitante que antes. En el caso de Madrid, como antes decía don Guillermo, pues 300, 400 euros más tras este proceso de condonación. No creo que estos presidentes autonómicos de estas regiones estén muy por la labor. Sí que es verdad que aquí el gobierno ha tendido una trampa, puesto que hay otros como la propia Comunidad Valenciana que resultan muy beneficiadas y Andalucía resultan muy beneficiadas como comunidades autónomas. Ahora bien, yo creo que aquí el debate, más allá de esto, está en el hecho propio de la condonación de deuda, en ese traspaso de deuda autonómica nacional. Es decir,
Es una cuestión moralmente rechazable. Eh, Cada administración debe hacerse cargo de su deuda, de su gasto y debe ser responsable y asumirla, ¿no? Y pagar en las urnas los excesos y las posibles consecuencias de los años que hayan tenido de manirrotos o de políticas de despilfarro. O sea, que ahora resulta que por un peaje político haya que condonar unas cantidades a unas comunidades autónomas y precisamente aquellas que más han estado gastando en estos últimos años, pues es, como digo, irresponsable y moralmente rechazable. Porque además es que el gobierno eh, ha utilizado criterios políticos, como decía, para hacer este reparto, donde uno de esos criterios es premiar con un 10% más de condonación, por ejemplo, a aquellas comunidades autónomas que tienen un impuesto, un IRPF por encima de la media nacional. O sea, estamos ante una especie de atraco generalizado y, bueno, como decía don Guillermo, esperemos que la oposición se mantenga firme y en bloque, pero no las tengo todas conmigo. Don José Luis, a ver las que tiene usted consigo. No, hombre, yo lo de condonación me suena a profilaxis y a un poquito, no sé, piensen ustedes mal con eso de los profilácticos y tal. Bien. José, usted siempre pensando en lo mismo. Sí, exactamente. Estoy yo hoy de buen humor. Bueno, vamos a ver, ahora hablando en serio, al margen de lo que han dicho tanto Guillermo como Don Higinio, que tienen toda la razón, y, y los números cantan, aquí hay dos cosas que a mí me gustaría poner sobre la mesa. Una la ha esbozado ya don Guillermo, y es el tema de que cómo puede ser que un país que no es federal, uno de los centros de gasto regionales o provinciales o bueno, digamos sí, regionales, autonómicos en este caso, sean tan elevados, ¿no? Es decir, el sistema autonómico español, y nosotros y yo mismo he defendido muchas veces las autonomías como idea, aunque ya me parecen demasiado grandes, y yo iría a centros de gobierno más pequeños, pero es igual, es decir, cuanto más atomizado el gobierno mejor, pero claro, eso exige una responsabilidad, que es lo que se está ahora mismo dinamitando, ¿no? Con este traspaso de deuda, porque efectivamente no es una condonación de deuda, es un traspaso de deuda de las autonomías al gobierno central. Es decir, el problema de las autonomías, y es un problema de base, es el problema de la financiación. Yo no estoy en contra. Es decir, yo no estoy en contra de la hacienda catalana, no. Lo que estoy en contra es de que no todos tengan su centro de ingresos y de gastos y que contribuyan con una parte al gobierno central. Es decir, que tengan una responsabilidad en el gasto y que si efectivamente son centros de gasto, pues pueden ser también centros de recaudación, pero siempre con responsabilidad. Es decir, el sistema español lo que es el sistema de los niños mimados, ¿no? Papá Estado central les da dinero a los niños malcriados de las autonomías y estos, pues cuando se portan mal, pues como es el caso, como papá depende de ellos, pues se quieren cobrar, pues en este caso, una quita de la deuda. Y esto es, pues lo ha dicho Eugenio, y moralmente y técnicamente, vamos, una irresponsabilidad. Y luego hay una cuestión que es importante y que no debemos dejar de lado, ¿no? Es decir, el Estado español ya está muy endeudado y ya tiene primas de riesgo, digamos, mucha dificultad para acceder a más dinero y para endeudarse más caso de que hiciera falta. Es un Estado que está quebrado, es un Estado que tiene unas cuentas muy maltrechas. Es decir, asumir una deuda que contablemente, aunque en realidad la soportamos todos los españoles, pero que contablemente no es suya, es decir, que es una deuda que es de las autonomías, que las autonomías pueden tener con el propio Estado español, pero que también pueden tener con terceros, y asumir esa deuda desde parte del Estado español, cuando ya es un Estado absolutamente hiperendeudado y cuando es un Estado con las cuentas muy maltrechas, es un error a medio y largo plazo terrible, porque al final esto va a hacer que la prima de riesgo suba y que vamos a tener muchos problemas
más de los que tenemos para seguir endeudándonos y cada vez que necesitemos dinero vamos a tener que comprarlo, por decirlo así, vamos a tener que pagar muchos más intereses, que al final esto es una especie de bola de nieve. La deuda, si no se ataja, es una bola de nieve que crece más y más, pero lo que hemos hecho es acelerar o lo que vamos a hacer, o lo que se pretende hacer, es acelerar ese proceso de crecimiento de la bola de nieve para que se nos lleve por delante. Y no sabemos hasta dónde llegará o cuándo puede llegar, porque efectivamente, como estamos viendo, es decir, las autonomías, bueno, pues ahí están y políticamente no sé si seguirán aguantando. Yo, por desgracia, yo creo que Puigdemont ya me ha parecido ir por ahí o leer por ahí que, bueno, no perdonan toda la que deberían de perdonar, pero mejor, poco es más que nada, ¿no? Entonces, Claro. parece ser que esto tiene bastantes visos de prosperar, pero esto al final tiene unas consecuencias terribles en la economía general, no solo de los ciudadanos, sino del país, que luego repercute en la de los ciudadanos. Es decir, de golpe y porrazo nos vamos a encontrar con más deuda, aunque en este caso probablemente, o como decía don Higinio, pues a lo mejor los valencianos salimos algo mejor parados, pero es igual. O sea, al final esto es una cuestión de responsabilidad personal, o en este caso de responsabilidad autonómica. Nos vamos a encontrar de golpe y porrazo con que debemos más y con que probablemente a futuro seguiremos debiendo más. Quiero decir, el paso es un paso agigantado hacia el abismo, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión que hay que tener en cuenta y que no hay que perder de vista, ¿no? Que esto va a tener consecuencias en los mercados internacionales, en la deuda española como reino, o sea, en la deuda del Reino de España o en la categorización del Reino de España y de su deuda va a ser bastante negativo, va a ser un mazazo importante y va a tener consecuencias económicas muy importantes a medio y largo plazo. Bueno, Y pues además yo quería sí, añadir una cosa, es que sí, sí. también en cierta medida el paternalismo, porque es lo que dicen, el demencial sistema autonómico que tenemos. Yo siempre he dicho, don Ricardo, recordar mi frase, que los liberales deberíamos desbancar a los centralistas, los partidarios de la descentralización, deberíamos desbancar a los centralistas como los principales opositores al sistema autonómico español. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de los liberales viven en el mundo de Yuppie, atraídos por la idea de la descentralización, lo cual les lleva a apostar equivocadamente por el sistema autonómico español. El sistema autonómico español debemos ser nosotros, no los centralistas, los liberales, los primeros en intentar derribarlo, por varias razones. En primer lugar, una que ya ha apuntado don José Luis, el tamaño excesivo. No puede un sistema, unas personas que como liberales son partidarios de la descentralización, no pueden apostar por una administración regional que es inmensa. La descentralización debería ser como poco, a nivel provincial. Jamás una administración, la descentralización debería tener como titular a la región, porque además ahí se suma la maldad del centralismo autonómico unido a los delirios identitarios que surgen en las regiones, no en las provincias. En segundo lugar, es demencial el sistema autonómico porque, como bien apuntaba don José Luis, está mal diseñado, es decir, es autonomista para o descentralizador para gastar, pero no descentraliza la deuda. Es decir, es como bien apuntado José Luis, el caso de la familia que el niño juega a la independencia, a irse a vivir su vida, pero el piso se lo paga el padre y el dinero de esto se lo paga el padre, con lo cual es una independencia ficticia. Si yo quiero gastar, hay gasto autonómico, deberían haber impuestos autonómicos. Que cada administración tenga aguante sus gastos y ingresos. Que quiero gastar mucho, pues frío impuestos a los ciudadanos. Que quiero bajar los impuestos, muy bien, pero reduzco el gasto. Y que es una verdadera descentralización a un nivel mucho más pequeño. Pero es que luego además, aparte de esto, que está, como diciendo José Luis, engordando la pelota de la nieve, ojo, y aún tenemos suerte porque, en cierto sentido, la Unión Europea y el el Banco Central Europeo no La está Central haciendo su Europea. misión, que es mantener el valor adquisitivo de la moneda. El día
que no mutualizan, de la misma forma que el gobierno de España está mutualizando la deuda autonómica, el Banco Central Europeo está mutualizando la deuda de los distintos países. Es decir, si hoy en día no estuviera mutualizando la deuda y imprimiendo, monetizando la deuda el Banco Central, como está haciendo en contra de sus principios fundacionales, la prima de riesgo de España sería muchísimo más alta de la que es. Si lo asombroso es que teniendo ahora niveles de endeudamiento mucho mayores que lo que tenía Zapatero, en tiempos de Zapatero, la prima de riesgo está más baja. ¿Por qué? Porque en aquella época aún el Banco Central Europeo tenía cierta disciplina. Y entonces dijo, oye, nosotros no vamos aquí a soportar la deuda, mutualizando deuda de los países, de los PIGs, de los países manirrotos, ¿eh? Y entonces ahí se le puso el pie con pared el Banco Central y la prima de riesgo eh, eh, se disparó. Cuando ya Draghi dice haremos lo que haga falta para que ningún país salga, inmediatamente la prima de riesgo de España bajó después de haber estado en máximos históricos en los primeros momentos con Rajoy, empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a pesar de que el Rajoy siguió aumentando la deuda del Reino de España. Es decir, España siguió creciendo su deuda mientras que su prima de riesgo bajaba. ¿Por qué? Porque había la garantía del Banco Central Europeo de que iba a responder por la deuda de los gobiernos más rotos. Entonces, ahora estamos en los mismos. Era difícil que hubiera algún partido capaz de superar el nivel de endeudamiento del Partido Popular con Mariano Rajoy, pero ha llegado Sánchez y lo ha superado. Lo ha superado, no al mismo ritmo de crecimiento con la deuda del PP, pero sí que ha superado. Y sin embargo, la prima de riesgo no ha subido tanto. ¿Por qué? Porque somos ahora más responsables los españoles que en tiempos de Rajoy. No somos ahora más responsables que en tiempos de Rajoy. Sencillamente es que el Banco Central Europeo sigue respaldando, ha hecho con Rajoy y con Sánchez lo que no hizo con Zapatero, que es cuadrarse. Entonces, el día que tengamos un problema de inflación a nivel europeo y los bancos centrales europeos digo, oye, hasta aquí llegó la fiesta, la prima de riesgo de España se va a disparar todavía mucho más. ¿eh? Entonces, eso es un tema muy, muy importante porque estamos hipotecando nuestro futuro. Es decir, es que verdaderamente ya no es por nada, es que llega Milei o alguien con verdaderamente voluntad de gasto público y va a tener muchos problemas porque entre ya las pensiones, que ese es otra espada de Damocles, y los intereses de deuda, es que Se va a haber llevan poco, va a tres haber cuartas poco partes margen del de recortar. presupuesto. Es decir, estamos Sí. hipotecando nuestro futuro. Se Y llevan la si mitad del encima PIB al ahora, final. Se llevan no la quiero mitad, adelantar, creo. Se llevan Sí, la mitad no del más. quiero presupuesto. adelantar no quiero Sí, sí. adelantar temas, pero si encima luego tratamos el tema de defensa, que ahora ya el paraguas Bueno, defensivo, ahora brevemente, estamos viendo un tema que vamos a tener que incrementar, sí o sí, por- nuestro gasto ya, público en defensa, pues claro, apaga y vámonos. Estamos en una claro. situación muy comprometedora. En cuanto a este tema, ¿tenéis algo más que comentar o lo cerramos y pasamos, como ya ha gozado don Guillermo, al tema de la guerra de Irak? Uy, perdón, al- estoy un poco desfasado. Irán, Un Irak. ¿Qué pequeño, viejo es usted, don Ricardo? Irán, Qué Irak, que era viejo. yo jovenzuelo. un pequeño apunte, Ricardo, un pequeño apunte si quieres. Sí, sí, adelante. Sí, nada, como decía don Guillermo, claro, que ahora la prima de riesgo no está como estaba con Zapatero, con menos nivel de deuda, pero es que la prima de riesgo se mide con respecto a Alemania. Y Alemania que tampoco es que tenga ahora mismo que lo esté pasando muy bien. Entonces, eso también hace Exactamente. subir la prima de riesgo española. Y por otra parte, el Banco Central Europeo efectivamente está jugando a la inflación y sosteniendo tasas de inflación por encima del 2%, entre el 2 y el 3%, precisamente para enjuagar la inmensa deuda que tiene ahora mismo Europa. O sea, recordemos que la inflación es un impuesto más, un impuesto Sí, encubierto, si se quiere, pero es una manera más que tienen los gobiernos de obtener dinero, ¿no?, a costa del contribuyente, y sí, en este caso por el camino de devaluar la moneda. Entonces, muy bueno, bien. ¿quién le pone el cascabel al dato de la deuda cuando ahora nos enfrentamos a gastos de defensa, a los gastos de la inteligencia Sí, artificial, a las sí. grandes inversiones? O sea, o viene un gobierno realmente que lo tenga claro desde el principio,
o no lo veo yo No, no en muy corto parece, plazo. no parece No que lo parece, tenga ¿no? claro, no parece. Bueno, pues nada, vamos a cerrar este capítulo y entramos directamente a, no al Irak, que ya afortunadamente está cerrado, no, no muy cerrado que digamos, pero bueno, lo más vigente. La guerra de Ucrania, a ver, yo por empezar, porque ya es que ya no sé por dónde empezar, pero bueno, valga la redundancia, pero el espectáculo que se dio en la Casa Blanca el otro día fue auténticamente un espectáculo, a mi modo de ver, de barra de bar, ¿eh? De barra de bar. Entonces, a ver, no sé si Libertad Digital opina algo al respecto. Creo que don Federico en sus editoriales es muy duro y en el que con Trump, pero bueno, en este caso, Guillermo Dupuy, persona, ¿qué opina acerca de este tema? Concretamente de la evolución de, una vez que Trump ha entrado al poder en Estados Unidos, la evolución del conflicto. Don Guillermo, adelante. Y nos quedan, le diré que nos quedan 10 minutos, un poquito más. Tenemos para Pues esto. nada, muy brevemente, Estados Unidos, por todo parece indicar que se desvincula absolutamente de la causa de la libertad y del respeto a las fronteras en Europa y piensa que algo que va a ser revolucionario y yo creo que va a cambiar Europa en los próximos años. Y es que ha dicho que la seguridad de Europa se la tiene que pagar los europeos. Esto, que en otros términos sería bastante obvio, es completamente revolucionario. Es decir, nosotros nos hemos acostumbrado a que los problemas en Europa los solvente y la propia defensa europea la financia el contribuyente americano y que los soldados los pongan los americanos. Y eso se va a acabar. Entonces, claro, lo que tiene que articular Europa es lo que va a hacer ante una agresión que ha ocurrido en suelo europeo por el cual Rusia ha invadido un país y ¿qué hacemos? Le alentamos un país con mucho menos recursos que depende de la ayuda americana. Que, ojo, no existe un país europeo que haya apoyado o financiado o ayudado a los ucranianos más de lo que lo ha hecho los Estados Unidos. Pero es que Estados Unidos ya no está por la labor de seguir haciendo eso. Entonces, claro, si nosotros alentamos a Ucrania para resistir, dada la evidente injusticia que están padeciendo y la criminal invasión rusa, que yo no niego el carácter criminal, expansionista y peligrosísimo que tiene el pájaro de Putin, pero lo que hay que hacer es decir, va a ser una ayuda de escalón desde el burladero o los europeos. Yo quiero preguntar cuántas tropas va a enviar, cuántos soldados españoles va a enviar el gobierno español, cuántos soldados va a enviar Francia, cuántos soldados va a enviar Inglaterra, cuántos soldados va a enviar Alemania, qué parte del presupuesto español va a ir a la ayuda militar a Ucrania. Porque entonces estas luchas en pro de la libertad son llamadas de salón. Es decir, si queremos que no se consienta, y me parecería muy lógico que no se consienta la invasión de Ucrania, habrá que poner los medios, porque si no estamos abocando a Ucrania a una guerra de desgaste donde donde pueden ya no destrozar el país, es que pueden acabar con la generación de jóvenes ucranianos, porque lo que está claro es que Ucrania no tiene potencial, está demostrando tener un potencial más grande del que muchos pensaban, ¿no? Porque la gente cuando lucha por su país, pues, pero bueno, también los españoles sorprendimos al mundo plantando cara a la Gran Armée, en un momento en que el ejército de Napoleón era el ejército más poderoso del mundo. Y nosotros, los españoles, fuimos capaces de resistir la invasión, incluso sin tener el apoyo de nuestras élites, ¿no? La mayoría eran afrancesadas. Eh, Y pudimos resistir a Napoleón, pero creemos que eso va a ocurrir ahora en Ucrania. Sin el apoyo efectivo de Europa eh, para resistir, porque entonces bueno, pues habrá que hacer un acuerdo. Mira, una parte cederla al invasor
para salvar la otra parte. Lo que pasa es que eso ya hemos visto la historia del apaciguamiento, porque Putin, aunque ahora hay toda una filosofía de los pobres rusos que se sentían amenazados porque los países del este, lógicamente, cuando han podido tener libertad y soberanía, pues han querido libremente y soberanamente ingresar en la OTAN. Bueno, hay mucha gente que es que eso no se ha respetado, la influencia de Rusia y tal, como si los polacos, los checos, los húngaros, los rumanos o los ucranianos tuvieran que estar, no pudieran tener la libertad de saber dónde quieren estar, ¿no? En qué estructuras de defensa quieren estar, o como si la OTAN fuera una estructura diseñada para invadir territorios y no para defendérselo frente al expansionismo soviético. Entonces, yo no veo una solución clara. Evidentemente no me gusta la actitud que tuvieron el otro día con el presidente ucraniano en los Estados Unidos. Ese cambio no me gusta. Y además va a ser muy doloroso para los europeos, pero es lo que hay. Entonces lo que Europa tiene que decir es, bueno, vamos a ser coherentes, porque es muy fácil decir, es que Estados Unidos se desentiende, que traiciona la causa de la libertad. Vale, ¿y vosotros qué vais a hacer? ¿Qué vamos a hacer Europa? Porque Europa no está haciendo nada. Es que el papel de Europa está siendo vergonzoso. Entonces, esa es la cuestión de saber qué va a ocurrir. Bueno, a ver, don Higinio, ¿cuál es su pálpito? Bueno, gracias. Bueno, pues un poco Guillermo ha explicado qué es lo que está pasando, ¿no? Aparentemente la guerra de Ucrania es fácil de explicar, ¿no? Hay un país agresor, que es Rusia, y hay un país agredido, que es Ucrania. Pero de hecho es que Ucrania por sí sola no puede hacer frente a este invasor y desde que se inició la guerra pues ha recibido ingente ayuda de Estados Unidos, ¿no? Ayuda militar y ayuda económica. Eh, Recordemos que el presidente Trump ganó las elecciones, entre otras cosas, prometiendo que lo primero que haría sería acabar con la guerra. Y es lo que está haciendo. O sea, no está dispuesto a seguir metiendo dinero ahí, en ese pozo sin fondo. Según parece, en los últimos 3 años se han metido más de 350.000 millones de dólares. ¿Eh? Eh, Además, se sospecha que buena parte de este dinero, pues que ha habido gran corrupción alrededor del mismo y que por otra parte también se está jugando un poco con fuego. Recordemos que Ucrania está en guerra con una potencia nuclear. Cualquier chispa puede hacer escalar el conflicto y es una cosa que siempre va a estar ahí, ¿no? Claro, en estas condiciones en las que se retira Trump de la ayuda militar, ¿qué opciones quedan? Hoy se han reunido los países europeos en Londres para darle una palmadita en la espalda a Zelensky y decirle que hay que buscar, sí, un fin de la guerra, un fin de la guerra justo y duradero, creo que es lo que han dicho, han sido las palabras. Pero ¿eso en qué se traduce? Van a enviar, como dice don Guillermo, soldados, van a cubrir esos países de la OTAN, esos cientos de miles de millones que venía pagando Estados Unidos hasta la fecha. Resulta difícil de creer. El otro día, sí, nos pueden resultar un poco rudos los modos de Trump y puede incluso parecer poco ético y moralmente rechazable incluso el acuerdo sobre los minerales que puso encima de la mesa para acabar con la guerra. Nos puede parecer poco ético paz a costa de minerales, ¿no? Y de un trozo de territorio. Pero Trump puso encima de la mesa un acuerdo de paz que ya previamente había acordado con Rusia, parece ser, y sin embargo se fue al traste. Y mientras tanto, todos los días sigue muriendo gente en el frente, a ritmo, parece ser, según he leído, de 2.000 víctimas a la semana, y no parece que Europa vaya a suplir el espacio que va a dejar Estados Unidos, ¿no? Entonces, veo un poco callejón sin salida de que no sé lo que va a pasar. Veo difícil salida a la que ahora mismo se le presenta a Europa, porque Estados Unidos creo que lo tiene claro, que se sale de este conflicto. Y bueno, veremos qué ocurre los próximos días, pero me temo que no le queda otra a Ucrania que aceptar el camino que le va marcando Trump. Don José Luis.
Bueno, como me quedará poco tiempo, No, no, brevemente. tranquilo, nos quedan 5 minutos. Bueno, no pasa nada. Bueno, a ver, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Es decir, efectivamente ya lo han comentado don Guillermo y don Higinio, y es el mismo problema que comentábamos con las autonomías aquí en España. Se está muy cómodo viviendo con la seguridad americana, pero evidentemente pues se puede dar el caso, y aquí se está dando el caso de que el señor que pagaba la fiesta ha dicho que hasta aquí. Y ahora a ver qué hacemos con todo el endeudamiento, con todo lo que estábamos comentando antes, con el Banco Central Europeo imprimiendo billetes y los países europeos a por uvas, ¿no? Hablando de libertad, pero no poniendo los medios para defenderla. Que eso es un problema bastante grave y bastante común en los europeos de los últimos años. La libertad es una cosa que hay que ganarse y hay que trabajarse todos los días, y en un mundo como el que vivimos, pues a veces cuesta mucho esfuerzo y mucho dinero, y eso se les olvida con muchísima frecuencia a nuestros políticos. Dicho lo cual, y no creo que sea nada nuevo para nadie, es un tío que montó una especie de invasión del Congreso cuando perdía las elecciones. El señor Trump es un matón, y el señor Trump es un señor que se caracteriza por eso, por su matonismo y por su bravuconería, ¿no? Y lo dejó demostrado el otro día. Y al final, ¿cuál es el interés del señor Trump? Pues dejar de gastar dinero en una guerra que parece ser que no le lleva a ningún lado, y por el contrario, pues obtener los réditos económicos que puede tener la minería u otras materias primas importantes que puede tener Ucrania. Y ya está, y no hay más. A partir de ahí, pues lo que decía antes, si los europeos creemos que efectivamente somos la tierra de la libertad antes de que lo fueran los americanos, etcétera, 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 pues tendremos que plantearnos a ver cómo lo llevamos a cabo. Y tendremos que plantearnos que el escenario ha cambiado. Es decir, que hay un señor que además no le gusta que le tosan y no le gusta que le lleven la contraria, y que en ciertos aspectos se ha comportado pues como el mismo Pedro Sánchez, como Bukele, como Maduro o como tantos otros autoritarios. Una de las cuestiones que más me escaman es los ataques que está habiendo en Estados Unidos en las últimas semanas contra el Poder Judicial. Yo creo que a todos los españoles nos suena esto muchísimo. Es decir, se comportan de la misma manera estos líderes autoritarios, y al final pues habrá que ver hasta dónde resiste la mejor contrapesada que la española, democracia, democracia americana. Pero lo cierto es que esos ataques se están produciendo, ese desprestigio del Poder Judicial americano se está produciendo por parte de los más, por parte de Donald Trump, etcétera, etcétera, que evidentemente les ponen palos en las ruedas cuando se quieren pasar de la raya. Y se pasan de la raya, evidentemente, porque llevan, se creen en posición de la verdad, o se creen en posesión de la verdad, se creen que la democracia es, una vez estoy elegido, pues puedo hacer lo que quiero. Puedes hacer lo que quieras y está bien y está acorde a ley, y pues no puedes hacer aquello que va en contra de la legislación que está establecida, y si no, has de cambiar la legislación con los poderes que tienes. Y dicho esto, efectivamente, el futuro es incierto en el sentido de que eh, se aparece una situación desconocida para nosotros pues en los últimos 100 años, ¿no? Es decir, desde hace ciento y algunos años, pues Estados Unidos y Europa han ido de la mano en muchísimas cuestiones para librar las guerras que se han tenido en las dos guerras mundiales. Pues de alguna manera ha habido una buena sintonía, por así decirlo, a favor de la libertad entre países europeos y Estados Unidos. Pero eso no tiene por qué ser así a partir de ahora, o puede ser así siempre que los europeos pues hagan su parte del trabajo, ¿no? Yo entiendo que si los europeos hacen su parte del trabajo, eso puede cambiar. Aunque, y repito, no perdamos de vista, al señor Trump le importa un comino la guerra, lo que le importa es sus intereses económicos. Y sí, 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 no, es así. Él lo dijo y es así, lo hemos recordado aquí. Es decir, una de las promesas era acabar con la guerra por acabar con el gasto que le suponía a Estados Unidos, y, como se ha visto también a posteriori, pues por tomar posesión de los minerales, las tierras raras
que puedan tener en Ya. Ucrania, y bueno, y otro tipo de cuestiones que son muy importantes. Recordemos que las tierras raras son fundamentales Sí, para todo lo que los tiene que ver con componentes. microchips, inteligencia artificial, ordenadores, Sí. en fin, es decir, a futuro son unos minerales que van a tener un peso muy importante en la economía mundial, y Ucrania es Ujú. uno de los países donde se pueden encontrar con relativa facilidad. Pues va Bueno, de esto, Trump va de esto, va de economía, no va de otra cosa. solo decir, y como apunte final, que a propósito de las tierras raras, España también tiene tierras raras, En Portugal. solo que los raros de nuestros políticos no quieren explotar. Pero bueno, Mm. eso es harina de otro costal, nunca mejor dicho. Bueno, pues nada, pues acaba la tertulia. Muchas gracias una vez más por estar ahí. ¿eh? Y nada, pues desearos una feliz semana. A ver qué nos depara esta semana. No hemos hablado hoy del gobierno, ¿eh? O casi. Ha salido algo, ha salido algo. Algo ha salido. Pero bueno, esto promete la semana que viene. Mientras tanto, pasar una feliz semana, tanto nuestros tertulianos como nuestros oyentes, y os esperamos el próximo lunes. Hasta entonces, muy buenos días a todos. Hasta Buenos luego. días. Dios.